Una persona que tiene bloqueados sus sentidos espirituales no puede hacer bien su trabajo. Una persona que tiene bloqueados sus sentidos no puede hacer bien lo que Dios le está demandando, lo que Dios le está diciendo que haga. Hola. Una persona que tiene el sentido bloqueado no puede ver lo que Dios le está mostrando, no puede hacer la voluntad de Dios como el Espíritu Santo desea que lo haga. Hay cosas que nosotros tenemos a veces como bloqueados, como anclados, como dormidos esos sentidos. Pero hoy diga, mis sentidos van a ser desbloqueados. Mis sentidos van a ser desbloqueados. Porque una persona cuando tiene un teléfono que no te acordás ni la clave ni nada, no lo puedes usar. Tenés el teléfono, tenés las cosas acá adentro, tenés muchas cuentas y todo lo demás, pero está bloqueado, no lo puedes usar. Y una persona que no tiene el sentido desbloqueado también se siente o parece de la misma manera, no puede hacer la voluntad de Dios. Para moverme en el mundo espiritual yo tengo que tener los sentidos activos. ¿Me está escuchando? Para entender lo que está pasando yo tengo que tener esos sentidos, esas cosas que Dios me da a mí, activos, para poder conquistar espiritualmente, para poder avanzar en el Señor, para poder estar bien en mi vida, para poder ser de bendición para mi casa, tengo que tener los sentidos desbloqueados. Así es, así pasa con nosotros. Cuando Jesús se le apareció en el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 13, dice que Él resucitó, salió de esa tumba, de esa cueva, y Él andaba caminando junto a dos de los discípulos. Y los discípulos dice que no sabían que era Jesús, porque tenían sus ojos cerrados, tenían sus ojos como todavía cegados. Cuando una persona no tiene los sentidos abiertos, Jesús te está hablando, pero vos como no podés entender, no tenés los sentidos y en este caso, esos ojos de esos hombres que miraban a este varón y no sabían que era Jesús. Nos pasa a nosotros, Jesús nos está hablando y nosotros no podemos entender. Jesús nos dice qué tengamos que hacer y nosotros no entendemos porque tenemos esos sentidos como dormidos o adormecidos. ¿Me está escuchando y me está entendiendo hasta acá, iglesia? Después dice que Él fue a la casa, anunció las Escrituras y dice que el entendimiento o su entendimiento fueron abiertos y los ojos de los que estaban en esa casa también fueron abiertos. Por medio de la palabra. Por medio de la palabra. Científicamente se sabe que cuando uno pierde algún sentido natural o un sentido por ejemplo, no sé, una persona queda ciega, se empiezan a ejercitar otros sentidos. El oído, usted pregúntele a una persona que es no vidente, pregúntele y te escucha apenas entras. Claro, vos no tenés ejercitado los sentidos porque no nos pasa a nosotros esas cosas, pero científicamente, naturalmente pasa eso. Los sentidos pueden estar ejercitándose a medida que nosotros necesitamos de esos que nos van o se nos van durmiendo, se nos van apagando, pero el cuerpo también ejercita sentidos cuando nosotros lo necesitamos. Dígame amén. Gloria a Dios. Así también los sentidos espirituales pueden estar dormidos o inoperantes. Pueden estar quietos, pueden estar sin ser ejercitados. Cuando nosotros recibimos de alguna manera ataques, enfermedades, depresiones, angustias, tristezas, enojos, puede pasar que si nuestros sentidos estarían despiertos, nosotros no sufriríamos tantas cosas. Pero como tenemos los sentidos dormidos, no nos damos cuenta de lo que está pasando alrededor. Venimos a la iglesia, el Señor nos bendice, Dios nos habla, Dios nos está ministrando, pero como mi sentido espiritual, mis ojos espirituales, mis oídos espirituales no están atentos, no pueden recibir, entonces no recibo nada, es como que no escuché nada. Podés estar en la iglesia, podemos venir a escuchar la palabra de Dios, podemos estar todo el día
tratando de entrar en comunión con Dios, pero necesitamos tener los sentidos despiertos. ¿Hasta acá me entiende, iglesia? Eso pasa cuando nosotros nos ponemos en la brecha y decimos, Señor, empezá a activarme cada una de las cosas que yo tengo. Por ejemplo, mi olfato espiritual. Según Génesis 2, capítulo 2, versículo 7, Dios sopló aliento en la nariz de ese hombre, de ese primer hombre que Dios había creado. No sopló aliento de vida en su boca, sino en su nariz. Y es como que le dio cierto olfato, cierta cosa que él sabía. Adán andaba por el paraíso y sabía y no hacía falta que Dios le diga nada, porque Adán sabía que Dios estaba por ahí dando vueltas. ¿Me está escuchando? Y cuando él pecó, ese sentido espiritual, ese olfato espiritual que él tenía, se le cortó. ¿Por qué? Porque Dios le tenía que estar diciendo, Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Lo andaba buscando. Y en otro momento él no tenía ni siquiera que moverse, porque ya sabía. Adán sabía dónde estaba Dios. Pero una vez que pecó, una vez que se terminó, una vez que él falló, que cayó, ese sentido espiritual se terminó. Una de las cosas que nosotros muchas veces sentimos cuando estamos liberando a personas son olores espirituales, los demonios tienen olores. Como nosotros tenemos un sentido espiritual, un olfato espiritual, esos demonios se sienten, sabemos cuál es un olor y sabemos cuál es el otro de distintos olores. Pero sin embargo, si yo estoy con mi sentido, con mi olfato espiritual apagado, no voy a saber, no voy a discernir qué es lo que está pasando alrededor mío. Hola. Entonces yo no voy a saber, van a estar actuando alrededor mío, van a estar actuando en la iglesia, van a estar actuando en mi familia, pero sin embargo yo no voy a entender qué es lo que está pasando, qué está sucediendo en mi alrededor. Pero sin embargo, si yo tengo el olfato espiritual prendido, encendido, voy a darme cuenta, voy a saber cuáles son los olores que son naturales y los que son espirituales. Y asimismo, puedes decir, pero hay olor, pero es olor natural. Yo te estoy hablando de olores espirituales. Yo no sé si te pasó a vos alguna vez que cuando estábamos en plena adoración, en plena alabanza, en pleno culto, sentiste un aroma que no era un perfume ni perfume de Calvin Klein, ningún perfume de esos. Era un perfume especial, que era el perfume, el aroma que sube a la presencia de nuestro Señor. ¿Me está escuchando, iglesia? Entonces, no son cosas naturales de las que le estoy hablando, son cosas espirituales. A partir de ahora, todo lo que yo le diga es algo que yo lo pueda sentir, que yo puedo decir. Cuando Pablo en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 16, entró una chica y le decía, estos son los siervos del Señor en los cuales Dios está usando. Pablo dijo, hay algo que no me gusta de esa chica, olfateo algo que está pasando y que no me gusta. Entonces, esa chica que adivinó, tenía un espíritu de adivinación, enseguida Pablo se dio vuelta y echó fuera ese espíritu. ¿Me está escuchando, iglesia? Hay que tener el discernimiento. Hay reuniones en la iglesia que nosotros muchas veces podemos empezar cantando, otras veces tenemos que empezar orando, otras veces podemos empezar adorando, pero es el discernimiento, qué es lo que está pasando en nuestra vida. ¿Me está escuchando? Y en la iglesia. ¿Por qué? Porque a veces el ambiente tiene ciertas cargas espirituales, en la iglesia misma también y en tu casa mismo también. Entonces los ambientes espirituales no dejan crecer los frutos. ¿Por qué? Porque hay climas en donde hay frutos que crecen y hay otros climas en donde hay otros frutos que no crecen. Entonces los frutos espirituales crecen en un ambiente de adoración y donde el Señor está reinando. ¿Me está escuchando? Entonces cuando el enemigo empieza a traer pesadez, vos decís, che, qué pesada que estaba la reunión hoy. Che, que había algo pesado hoy, ¿no? Bueno, son ambientes y el enemigo, Satanás, trata de cortar, trata de bloquear esos ambientes espirituales para que los frutos no sean tenidos en cada uno de nosotros, para que los frutos no salgan, no empiecen a ejecutarse. ¿Me está escuchando, iglesia? Para que los frutos no crezcan en nuestras vidas.
es como un ambiente natural, en donde hay lugares en donde la papa crece como si nada, pero hay otros lugares, ambientes en donde la papa no crece porque no están dadas las condiciones para que esa papa pueda crecer. Y entonces en la iglesia, cuando hay un ambiente espiritual conforme a la voluntad del corazón de Dios, ahí viene el Señor y da. Y empezamos nosotros a recibir, sentimos la presencia de Dios y podemos nosotros decir, está el Espíritu, está su presencia, pero también se están activando los frutos y las cosas que Dios quiere enviar a la iglesia. ¿Me está escuchando, iglesia? Por lo tanto, nosotros no solo tenemos que venir a la iglesia, sino venir orando de nuestra casa para que la iglesia, el ambiente, para que todo lo que pase en nuestra reunión sea guiado por el Espíritu Santo. No haya ninguna cosas raras, no haya oposición, para que Dios empiece a derramar de su gloria a donde nosotros vamos a estar. Porque aquí hay niños, aquí hay jóvenes, aquí hay adolescentes, aquí hay personas, hay matrimonios, hay hombres y mujeres que necesitan que el Espíritu Santo de Dios trabaje en sus vidas. ¿Me está escuchando? Entonces nosotros venimos acá y vamos a sentir esa presencia de Dios. Vamos a sentir, porque Satanás quiere contaminar ese ambiente para que no haya frutos. Porque si no hay un buen ambiente espiritual, no va a haber frutos. Y Satanás lo que quiere es echar a perder todo el ambiente para que no haya frutos espirituales. Amén. Mire lo que pasa. ¿Nunca te pasó que a veces vas y, no sé, estás oliendo algo, olés algo y decís, ese perfume lo conozco, ese olor a comida lo conozco, ese olor de ropa lo conozco, y vos te vas 20 años atrás a tu niñez y decís, qué olor, porque eso lo tenía en mi niñez, porque así cocinaba mi abuela, porque ese mismo olor que yo siento es el olor que tenía. Entonces el olfato es tremendamente importante para la vida natural de nuestras vidas. Es tremendo lo que puede hacer. ¿Me está escuchando? Es así. Cuando Pedro iba a negar a Jesús, en el libro de Juan 22:55, él dice que Pedro estaba haciendo un fueguito, estaba ahí metiendo leña, estaba haciendo un fueguito, y el olor que sentía Pedro, olor a leña, olor a fuego, olor a estaban prendiendo, y el olor a leña, a carbón, uno sabe cómo es. Y cuando el Señor lo tuvo que ir nuevamente a restaurar, esto está en Juan 21:9, dice que el Señor preparó una fogata para que Pedro sea también restaurado, para que Pedro sienta el mismo olor en ese lugar, para que cuando de ahí en adelante el apóstol Pedro comenzara a tener ciertos olores a poder tener en su vida, ¿no? Para que sienta que no es una derrota, no es en la noche de la negación, sino fue la noche de la restauración, donde el Señor también restauró la vida de Pedro, la vida de ese hombre. Y entonces por eso Cristo dijo, muchas veces nosotros vamos a ser restaurados, pero no vamos a ser restaurados por medio de recuerdos y por medio de lugares donde nuestra vida va a cambiar para siempre, pero que a veces nos recordemos en ciertos momentos de que Dios ha restaurado nuestra vida para siempre. ¿Me está escuchando, iglesia? Una vez había un profeta y le profetizó a un matrimonio y le dijo, bueno, ustedes van a ser muy bendecidos. Y tenían una deuda tremenda, esta gente, escuche, una deuda de mucha plata. Entonces ellos estaban escuchando la profecía y de repente el profeta empezó a oler olor a pollo cocinado, ¿no? No, hoy no hay cocina, así que no vamos a sentir nada, gracias a Dios. Pero uno huele, siente en el ambiente el olor. Entonces este profeta decía, siento el olor a pollo frito, a pollo cocinado. Entonces el matrimonio se fue a la casa y dijo, no sé no entiendo lo que me dijo este varón, no entiendo lo que tenemos que hacer. Y a la noche la mujer sueña y dice que el Señor le reveló una receta para hacer esos pollos fritos. Y a partir de ese día ellos no tenían ni idea cómo hacer esta comida, pero sin embargo pusieron en acción y le dijeron al Señor, yo voy a hacerlo como me dijiste. Y empezaron a preparar esos pollos con esa receta que Dios le había revelado a esta mujer.
tuvieron un éxito tremendo, tuvieron que abrir cadenas de lugares, cadenas en donde la gente iba a comer, en donde muchos iban a deleitarse con esa receta como hablábamos la vez pasada. Era un secreto que muchos tienen, pero ellos habían alcanzado la bendición de Dios a través de esas comidas que Dios les había entregado. Tremendo, tremendo lo que hace un sentido espiritual cuando se enciende, mi hermano, ¿me está escuchando? Pero si las cosas que están alrededor nuestro, nosotros no las podemos sentir, no podemos discernir, y vamos a seguir tratando de movernos, tratando de crecer, pero las cosas no van a cambiar. Vamos a hablar del gusto espiritual. Uno tiene también del gusto cuando uno está como comiendo algo. Cuando vos comes algo, primero degustás, después te gusta y después te alimenta. Cuando uno degusta algo es porque le está sintiendo el sabor a algo. Mientras, Franco, me buscas Hebreos 6:4, por favor. Y cuando uno va degustando y esa comida le va gustando, después sigue comiendo, pero si no le gusta, automáticamente empieza a dejar de lado esa comida. Hay muchos que dicen, no me gusta, entonces listo, no sigo comiendo porque no es de mi agrado. Los sentidos bloqueados no pueden degustar lo que es la palabra de Dios. Los sentidos que muchas veces nosotros tenemos, dice porque Hebreos 6:4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, seguí, otra más, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y que recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo al Hijo, para sí mismos al Hijo de Dios, y exponiendo a vituperio. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos... Hay muchos que hemos gustado de la palabra de Dios. Hemos sido alimentados de la palabra de Dios. Pero si la palabra de Dios no te gusta como un alimento espiritual, porque hay otros que le gustan solamente leer la palabra para predicarla y no para que sea alimento para uno. Hola. Porque yo busco versículos solamente para poner en un estado, para escribirle a uno, para contestarle al otro, para hablar de no sé qué cosa. Si yo no quiero primero alimentar mi vida con la palabra de Dios, ese sentido espiritual va a seguir apagado, hermano. ¿Me está escuchando? Nunca vamos a poder tener un alimento sólido en nuestra vida, nunca vamos a poder tener un alimento que nos llene, que nos alimente. Si yo no leo la palabra de Dios, si yo no tengo este sentido espiritual abierto, no le voy a encontrar sentido a la palabra. Estoy leyendo 2 versículos y me duermo. No le encuentro sentido a la Biblia, no le encuentro sentido a lo que leo. Leo y no entiendo, leo y no sé lo que estoy leyendo. Pero cuando usted come algo, por ejemplo hamburguesa, le gusta la hamburguesa y va a seguir comiendo. La palabra de Dios es igual. Cuando yo me alimento con la palabra, me gusta y voy a seguir leyendo y voy a seguir comiendo y va a ser para mí dulce como la miel. ¿Me está escuchando, iglesia? Hasta que no se te abre el gusto a la palabra, la revelación a la palabra, estamos como con ese sentido apagados. Hola. Estamos como con ese sentido espiritual secos. No tengo ese sentido espiritual despierto. Si no me gusta, no voy a comer. Si no me gusta leer, no voy a leer la Biblia. Y si no leo la Biblia, no voy a saber de lo que me habla de Dios ni nada. Entonces voy a ser una persona que solamente cree, pero que no come. Voy a ser un raquítico espiritual. Hola. Tremendo, porque nosotros cuando Dios nos despierta ese sentido para poder hablar, para poder decir y para poder entender lo que la palabra de Dios me dice, tengo que sí o sí encontrar ese momento de que la palabra de Dios sea mi alimento espiritual. No los videitos, ni TikTok, ni nada. No, la palabra de Dios. No leer ni escuchar tanto profetas y palabras por allá y por acá. Yo tengo que alimentarme con la palabra de Dios. Tengo que decir qué bueno que es leer la Biblia.
Si todavía no me pasó, no podés saltar esa fase. Si vos querés ser usado por Dios, tenés que alimentarte con la palabra de Dios. ¿Me está escuchando, iglesia? No sé si me está entendiendo hasta acá. Amén. Y no puedo recibir alimento sólido, como decíamos hoy en el libro de Hebreos, si no leo la palabra de Dios. Le vuelvo a repetir, solamente algunos la usamos para predicar nomás. Uy, hoy me toca hablar de algo de la Biblia. Bueno, me preparo algo, pero no la leo. No la preparo, no me alimento. Y si vos no te alimentás de lo que es la palabra de Dios, le vuelvo a repetir, nunca vamos a poder decir como dijo Ezequiel en el capítulo 3, en el versículo 1. Ezequiel decía, wow, el Señor le decía, ahora te digo, hijo de hombre, come lo que hayas y come este rollo. Y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. No estoy hablando de revistas, la revista Gente, no sé si todavía existe o no. Bueno, estoy hablando de la palabra de Dios, sea quien sea, haga lo que haga, quiera servir a Dios de alguna manera, lo primero que yo tengo que encontrar es el sentido de conocer y de entender que cuando yo estoy comiendo la palabra de Dios, algo se me tiene que despertar a mí. Algo tiene que cambiar en mi vida. Porque la palabra de Dios es la que cambia. Hola. Podemos estar toda la noche, hermanos, en este lugar cantando y hablando, pero la única que va a cambiar mi vida es la palabra de Dios. Hola. Porque no tiene desarrollado el sabor espiritual, ese sentido, no tiene despierto. Y yo no puedo hablar de lo que no sé. No puedo hablar de lo que no conozco, no puedo hablar de lo que no entiendo. Porque lo que me va a pasar es que yo voy a ser como un niño, voy a comer solamente comida, leche y cositas así nomás. Volver de vuelta, a buscar de vuelta las cosas de Dios como la primera vez, como le hice por primera vez. Si lo único que a mí me importa es solamente hacer cosas para Dios, tengo que entender que este paso no me lo puedo saltar. Si yo quiero servir a Dios, primero tengo que llenarme, comerme, tragarme la palabra de Dios. Y tengo que encontrarle el sentido, el gusto. Porque si no, no me va a gustar leer la palabra. No me va a gustar. Y si no te gusta, entonces hay algo que está bloqueado en tu vida. Pero hoy en el nombre de Jesús se van a desbloquear todos mis sentidos espirituales. ¿Me está escuchando, iglesia? Se me van a soltar y se me van a desbloquear todo lo que todavía yo no entiendo, lo que no puedo entender, lo que todavía para mí es inexplicable o inentendible. Entonces en estas cosas no hay que perder la visión, no hay que tener por ahí una distracción con esto. Santo es el nombre de Jesús. La audición espiritual, cuando uno escucha, cuando uno sabe, muchos están como sordos espirituales porque Dios les está hablando y no estamos entendiendo. ¿Me está escuchando, iglesia? Estoy como una sordera espiritual. No escucho, escucho pero no escucho. Escucho pero no entiendo. Escucho y después me entra por acá y me sale por el otro oído. Entonces yo no tengo un cambio en mi vida. No puedo ejercer, no puedo hacer nada. Marcos 4:24. Los sordos no pueden escuchar lo que Dios dice. Cuando nosotros oramos, no escuchamos a Dios. Estamos todo el tiempo, Señor, bendecime, cubrime, hablame de esto, aquello, haceme, te pido, te ruego y no sé qué más. Pero no me tomo el tiempo para escuchar la voz de Dios. Y esa oración es no es fructífera.
Yo tengo que tener, cuando oro en mi vida, con mi oración personal, tengo que entender que Dios me quiere hablar a mí. Hola. Que no solamente Dios me quiere hablar por su palabra, Dios me puede hablar con una voz en mi corazón, en mi vida, en mi mente. Marcos 4 dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu de Dios quiere decir a las iglesias. También está en Apocalipsis. No nos damos tiempo para que Dios nos hable. Hola. Estamos siempre ocupados, estamos de acá para allá, corriendo de un lado para el otro porque no tenemos tiempo. Pero que Dios nos ayude en esta noche. Que Dios nos ayude, hermanos, en esta noche. Lo que yo puedo tocar, el tacto espiritual, lo que puedo tocar en Juan 1:1. Ellos pudieron entender que lo que estaban viendo, lo que estaban alcanzando era el verbo, era Dios, era la palabra. Pudieron alcanzar, pudieron tocar, pudieron ver las promesas y lo que Dios quería para su vida. Cuando Dios está prometiendo algo, nosotros por medio de la fe, ese es nuestro tacto espiritual con la que tenemos que abrazar, tenemos que recibir y tenemos que tomar la palabra de Dios para nuestra vida. ¿Me está escuchando, iglesia? Cuando soltamos una palabra, cuando alguien dice algo, cuando se suelta en este tiempo, en este lugar o donde sea, vos tenés que tener la fe para que esa fe sea la que atrape, sea la que toque, sea la que abrace, sea la que reciba la palabra. ¿Me está escuchando? La fe es el tacto espiritual que nosotros tenemos para alcanzar las promesas de Dios a nuestra vida. La fe es el tacto espiritual que yo tengo para alcanzar las promesas de Dios sobre mi vida. Lo que escucho, lo creo, lo tomo, lo recibo, lo abrazo y lo hago mío. Entonces toco la palabra, la recibo, la abrazo. Si no, de ninguna manera voy a poder que mi sentido de tacto pueda estar activo. Yo sé que hay muchos de acá, muchos de nosotros que hoy vamos a salir de este lugar renovados, aunque esté todo tranquilo. Cuando está todo tranquilito, el Señor está obrando en silencio. Dios está obrando. Una persona que tenía un problema auditivo contaba que en su oído empezó a tener un zumbido, el famoso tinnitus. Es una enfermedad que te va adulterando el oír, o de un lado o del otro, puede ser o de los dos. Pero también te va desestabilizando físicamente, porque este hombre decía, fui al médico, hice lo que me dijeron, me compré lo que me tenían que decir, hice todo lo que me tenían que tomar y todos los remedios que me dijeron que tome, pero no había caso. Cuando iba por la calle, de repente me mareaba, se empezaba a dar vuelta todo y se caía, porque era una enfermedad. Es una enfermedad del oído, pero que también te hace marearte, te hace caer, tenés a tener un problema. No solamente acá en el oído, sino también físico, de gravitación, o de estabilidad, o de equilibrio. Entonces, fue al médico y le dijo, mira, hay dos cosas para hacer. Primero, podés seguir viviendo con este problema toda tu vida y vas a tener que aguantarte y fijarte por donde vas, tiene que siempre haber alguien con vos. Y si no, te podemos apagar o matar ese oído. Matar ese oído quiere decir que una operación para sacarle la audición de ese oído. Y le dijo el médico, y te cuento algo, cuando nosotros te apaguemos ese oído, se te van a empezar a despertar otros sentidos. Porque cuando no tenés un sentido normal, hay otros que se van despertando, como les dije hoy. Y él lo que dijo, bueno, listo. Y lo operaron a este varón, lo operaron de ese lugar, de ese oído, le mataron ese oído, puede oír de un lugar, de un solo oído, de un solo lado. Pero sin embargo se le desarrolló, dice que el gusto y el olfato se le empezaron a desarrollar como nunca antes.
Él antes comía cualquier cosa y no podía sentir el gusto de nada. Ahora tremendo cómo cambió su gusto a una comida o a alguna cosa que comiera. O algún olor que antes no tenía sensibilidad, pero ahora todo lo que andaba por ahí él lo podía oler. Entonces se desarrollan cuando uno tiene un problema en un sentido, también se le van desarrollando otros. Y nosotros, cuando nosotros tenemos algún problema espiritual, escuche, en algún sentido espiritual, por alguna razón, tenemos que decirle: Señor, yo tengo que tener los sentidos despiertos, abiertos, para que no me pase esto. Yo quiero tener los sentidos espirituales para todo. Mis oídos espirituales, quiero tener mis ojos espirituales, mi olfato espiritual, mi gusto espiritual, mi tacto espiritual, para poder tener un discernimiento de espíritu total y absoluto de lo que está pasando en mi vida. Yo me tengo que dar cuenta cuando hay algo que está mal en mi vida, si tengo el discernimiento espiritual. Hola. Me tengo que dar cuenta cuando eso está mal, cuando está bien, cuando no va por ahí, cuando va por ahí, me tengo que dar cuenta. Hola, hola. La visión espiritual, hermanos. Yo puedo ver y puedo saber cuando veo algo que no está bien. Veo. Bueno, algunos usamos lentes para ver porque no vemos poco. Pero la visión espiritual es como esos anteojos que nosotros tenemos, que podemos ver todo. Podemos entender todo lo que está pasando. Podemos sentir lo que está pasando. Cuando nosotros tenemos esta revelación, la visión espiritual comienza a activarse, porque solamente viene por una revelación de Dios. ¿Me está escuchando, iglesia? ¿No se está durmiendo todavía? Esto va a ser importante. Todo lo que entra por mis ojos afecta absolutamente a toda mi vida espiritual. Hay una palabra de Dios que dice: si tu ojo te va a hacer de perdición o de tropiezo, mejor que te lo quites y entres al reino de los cielos con un ojo menos. Eso no lo tenemos que hacer, pero sin embargo, los ojos son la lámpara de nuestra vida. Por nuestros ojos entran todas las cosas. Y si nosotros queremos tener una visión espiritual, tenemos que darnos cuenta que yo tengo que darle lugar al Señor con mis ojos. Darle lugar a Dios con mi visión. Entregarle lo que yo tengo para decirle: Señor, hoy quiero tener activo todo, absolutamente todo. Sentidos espirituales, mi hermano. Vuelvo a lo que decía el libro de 2 de Corintios. Vuelvo de vuelta, porque esto es importante. Es importante que yo lo sepa. 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3. Escuche. Porque temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, sus sentidos sean de alguna manera extraviados en la sincera fidelidad a Cristo. Y Hebreos 5:11 habla cuando yo tengo los sentidos como ejercitados. Hola, mis sentidos ejercitados. Hebreos 5:11. Gloria a Jesús. Que nosotros, hermanos, podamos en esta noche decir: bueno, es verdad, hay cosas que no las estoy dejando apagarse, pero hay otras que yo quiero que se activen de vuelta en mi vida. ¿Me está escuchando, iglesia? Y esta noche es importante para nosotros. Es importante porque si yo quiero ver las cosas naturales, mejor dicho, espirituales, con mis sentidos naturales, no lo voy a poder hacer. No voy a poder ver. El otro día hablaba la pastora un poco.
Yo las cosas espirituales las tengo que discernir con el espíritu. No puedo discernir las cosas espirituales con las cosas naturales. Los sentidos naturales son para mi vida diaria, no para mi vida espiritual diaria. La vida espiritual diaria la ejercito con mis sentidos espirituales. Y si hay algo que está apagado en mí, entonces no voy a saber lo que me pasa. Te van a llevar por delante, te van a llevar para acá, para allá, te van a hacer lo que quieran. ¿Por qué? Porque tengo apagado, tengo bloqueado esos sentidos que tengo que tener listos para servir a mi Dios, para decirle gracias, Señor, porque yo entiendo lo que me estás hablando, entiendo y sé lo que me estás diciendo. Entonces en esta noche vamos a decirle al Señor Jesús que Él arranque todo desbloqueo y rompa y quebrante todo lo que está bloqueando mi vida, mis sentidos espirituales. ¿Me está escuchando, iglesia? Yo no sé si vos estás teniendo problemas, que alguien te dice, ¿viste cuando vos le decís a alguien, che, no hagas eso? Está como ciego, sordo, como mudo, no entiende que vos le estás diciendo algo a su favor para que estén bien. No lo entiende. Entonces está como ciego, está como obsesionado. Entonces no tiene los sentidos espirituales despiertos, porque si tuviera los sentidos espirituales despiertos, escucharía y entraría en un discernimiento de lo que le están diciendo. Cuando alguien te dice, no peques, no hagas esto, no te drogues, no tomes, no esto, no aquello, si nosotros escuchamos, pero no, o mejor dicho, oímos, pero no escuchamos, y así, nos vamos a dar cuenta de que las cosas, vamos a ir por un tiempo a perder, o por ahí a hacerle perder tiempo a alguien. Pero hoy no es ese caso. Hoy estamos en este lugar para que Dios esté obrando nuestra vida de una manera especial con aquellos que dicen verdaderamente yo soy uno de esos. Yo soy una persona que no tengo, me falta algo, hay algo que me falta, hay algo que yo sé que está mal pero no entiendo qué es lo que pasa. Despertar los sentidos espirituales, Dios te va a revelar lo que está pasando. ¿Me está escuchando, iglesia? Entonces hoy nos vamos a poner de pie por un momento. Por favor, póngase de pie. Yo no sé ustedes, pero estamos en este lugar terminando este mes de abril, que dijimos que las cosas viejas iban a pasar, que Dios iba a hacer cosas tremendas en nuestra vida. A los que servimos a Dios y estamos en la obra de Dios, tiene que despertar el Señor todos esos sentidos para poder ser parte de lo que Dios quiere hacer en la vida y en cada uno. ¿Me está escuchando? En todo lo que Dios quiere hacer en el tiempo, en la iglesia, o donde nos juntemos, o donde sea, o en tu casa, o en tu familia, o donde sea. Tenemos que estar despiertos, tenemos que estar atentos. Dios nos tiene que desbloquear estas cosas. ¿Me está escuchando, iglesia? ¿Podemos cantar una adoración por un momento? Y ya estamos preparando enseguida la Santa Cena. Uno puede decir, yo, pastor, hay cosas que no veo, pero uso anteojos. Y otro me dice, sí, tengo un poquito el oído por ahí que no escucho, pero yo le estoy hablando de cosas espirituales en esta noche. Decir, se está levantando el enemigo en mi casa y yo no puedo saber qué es lo que está pasando. Me está robando la paz el enemigo y yo no sé lo que está pasando. Me está cortando toda la bendición y yo no sé lo que está pasando. Entonces, cuando entienda estas cosas, iglesia, entienda estas cosas que estamos hablando, los sentidos espirituales de muchos se van a despertar.